En el corazón de Virginia, en 1856, una mujer en silla de ruedas hizo algo que ninguna dama blanca de alta sociedad se atrevería siquiera a pensar. Lo que su madre planeó para protegerla se convirtió en el escándalo más peligroso del sur. Un amor prohibido que desafió no solo las leyes de los hombres, sino la estructura completa de una sociedad construida sobre el odio y la sangre. Esta no es una historia de víctimas ni de héroes perfectos. Es la historia de tres almas atrapadas en un mundo cruel, que decidieron quebrarlo desde adentro, aunque eso significara perderlo todo. Lo que comenzó como desesperación terminó en algo que la Virginia esclavista jamás podría perdonar ni olvidar. Antes de seguir con esta historia, déjame pedirte algo de corazón. Yo soy solo un narrador que intenta poner comida en la mesa de mi familia, contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Si este inicio te atrapó, si quieres saber cómo una madre desesperada decidió casar a su hija con un hombre que la sociedad llamaba el bruto, ayúdame con 3 cosas muy sencillas. Primero, dale me gusta a este video. Es gratis y me ayuda muchísimo a que más personas conozcan estas historias. Segundo, suscríbete al canal. Con tu suscripción, YouTube me ayuda a seguir creando contenido y yo puedo seguir alimentando a mi familia, haciendo lo que amo. Tercero, déjame un comentario diciendo de qué país o ciudad me estás viendo. Me encanta saber quién está del otro lado escuchando estas historias. ¿Eres de México, Argentina, Colombia, Venezuela, Uruguay, España? Escríbelo abajo. Tu apoyo hace la diferencia entre que yo pueda seguir contando estas historias o tenga que buscar otro trabajo. Gracias de corazón. Ahora sí, volvamos con Eleanor y la decisión que cambiaría su vida para siempre. Eleanor Whitmore tenía 22 años cuando comprendió que moriría sola. 12 hombres habían rechazado su mano, y el último de ellos, un borracho arruinado llamado William Foster, ni siquiera tuvo la decencia de disimular su asco al verla en aquella silla de ruedas de caoba oscura. Sus piernas no funcionaban desde los 8 años, cuando una yegua asustada la lanzó contra las piedras del establo. Pero lo que realmente la dejó paralizada no fue el accidente, fue la mirada de la sociedad virginiana, que la convirtió en mercancía dañada, en un objeto roto que ni siquiera la fortuna de su familia podía reparar. Esa noche, mientras escuchaba las risas crueles de los invitados que comentaban su última humillación, Eleanor cerró los ojos y aceptó su destino. No sabía que su madre ya había decidido romper todas las reglas para salvarla. La plantación Whitmore se extendía como un reino de algodón y tabaco bajo el sol implacable de Virginia. Era 1856, y el sur vivía sus últimos años de esplendor construido sobre la espalda de hombres y mujeres encadenados. La mansión de 3 pisos, con sus columnas blancas y sus jardines perfectamente cuidados, era el símbolo del poder de una familia que había acumulado riqueza durante 3 generaciones. Pero detrás de esas paredes elegantes, Catherine Whitmore, viuda desde hacía 5 años, enfrentaba una pesadilla que ninguna fortuna podía resolver. Las leyes de Virginia eran claras y crueles. Una mujer no podía heredar propiedades de manera independiente, y mucho menos una mujer con una hija incapaz. El primo Robert, un hombre de mirada fría y manos siempre abiertas para recibir lo ajeno, esperaba como un buitre el momento de reclamar todo. Catherine lo sabía, y sabía también que si él tomaba el control, Eleanor terminaría en algún asilo de caridad, olvidada y sola. Eleanor pasaba sus días encerrada en la biblioteca, rodeada de libros que le mostraban mundos que jamás podría conocer. Leía sobre mujeres valientes, sobre aventuras imposibles, sobre amores apasionados que existían solo en las páginas amarillentas. Su cuerpo estaba atrapado en aquella silla, pero su mente volaba libre entre las palabras de los poetas y los filósofos. Había aprendido a leer el latín y el francés por pura desesperación, por la necesidad de llenar el vacío inmenso de una vida sin propósito. Las otras jóvenes de su edad ya estaban casadas, con hijos, construyendo familias y hogares. Ella solo tenía los libros y el silencio pesado de una casa demasiado grande. A veces, cuando nadie la veía, lloraba.
no por sus piernas, esas ya las había aceptado, sino por la soledad que la consumía como un fuego lento. Se sentía invisible, como si el accidente no solo le hubiera quitado la capacidad de caminar, sino también el derecho a ser amada. Catherine observaba a su hija desde la puerta de la biblioteca y sentía el pecho oprimido por la culpa y la impotencia. Había intentado todo: ofrecer dotes generosas, presentarla a hombres de otras ciudades, incluso considerar pretendientes de menor estatus social. Nada funcionaba. Los hombres veían la silla de ruedas y huían, como si la discapacidad fuera contagiosa, o como si el allanar fuera menos humana por no poder caminar. La viuda apretaba los puños hasta clavarse las uñas en las palmas. No era justo. Su hija era brillante, culta, hermosa a pesar de la tristeza que empañaba sus ojos verdes. Pero en una sociedad que valoraba a las mujeres solo por su capacidad de dar hijos sanos y administrar una casa de pie, el allanar no tenía lugar. Fue entonces, en una de esas noches de insomnio donde el miedo al futuro la ahogaba, cuando Catherine tuvo una idea que la aterrorizó y la liberó al mismo tiempo. Era una locura, era peligrosa, pero era la única salida. Catherine bajó a la forja en plena madrugada, cuando el resto de la plantación aún dormía. El calor del metal y el olor a carbón la recibieron como un golpe en el rostro. Allí estaba él, Josiah, el esclavo más valioso de toda la propiedad, trabajando el hierro con una precisión que parecía imposible para un hombre de su tamaño. Medía más de 2 metros, con hombros tan anchos que bloqueaban la luz de las brasas. Los otros esclavos le temían, los capataces lo respetaban y los hombres blancos del condado lo llamaban el Bruto, con una mezcla de admiración y desprecio. Pero Catherine había notado algo que nadie más veía: la forma en que sus manos enormes sostenían las herramientas con delicadeza, casi con amor. La manera en que sus ojos, profundos y oscuros como pozos sin fondo, observaban el mundo con una inteligencia que no debería existir en un hombre esclavizado. Ella sabía su secreto. Sabía que Josiah leía en las noches, a escondidas, los libros viejos que encontraba en el granero. «Josiah», dijo Catherine con voz firme, aunque por dentro temblaba. El hombre se volvió hacia ella, sorprendido de verla allí a esa hora. Dejó el martillo sobre el yunque y se limpió las manos en el delantal de cuero manchado de ceniza. «Señora Whitmore», respondió con esa voz grave que parecía salir desde el centro de la tierra. Catherine respiró hondo. No había vuelta atrás. «Necesito que hagas algo por mí. Algo que cambiará tu vida y la de mi hija para siempre». Josiah la miró sin comprender, pero en sus ojos había algo más que curiosidad. Había miedo, porque cuando los amos hablaban de cambiar vidas, rara vez era para bien. Catherine se acercó hasta quedar a solo un paso de él, tan cerca que podía ver las cicatrices antiguas en sus brazos, las marcas de una vida de trabajo brutal. «Vas a casarte con el allanar», dijo sin rodeos. El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Josiah retrocedió como si le hubieran dado un latigazo. «¿Qué?», logró decir, y su voz sonó rota, incrédula. «¿Está usted?». No pudo terminar la frase. Catherine levantó una mano para silenciarlo. «Escúchame bien. Mi hija necesita protección. Ningún hombre blanco se casará con ella. Y si yo muero, el primo Robert se quedará con todo y la dejará en la calle. Pero si el allanar está casada, aunque sea con un esclavo, las leyes le darán ciertos derechos. Tú eres propiedad de esta familia, lo que significa que no puedes abandonarla. Eres fuerte, inteligente. Sí, sé que lees, y eres el único hombre en quien puedo confiar». Josiah negaba con la cabeza, las manos temblando. «Señora, me van a colgar. A los dos. Esto es una locura». Catherine lo miró fijamente, y en sus ojos había una desesperación feroz. «Es la única forma de salvarla. Y tal vez, solo tal vez, también sea tu única oportunidad de ser algo más que una herramienta». Esa noche, Josiah no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de madera del cobertizo donde vivía junto a otros esclavos, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. Toda su vida había sido propiedad de otros, un objeto sin voz ni voluntad. Había aprendido a leer en secreto, robando momentos de humanidad entre las horas interminables de trabajo.
Soñaba con la libertad, sí, pero jamás había imaginado algo así. ¿Casarse con la hija del amo? Era un suicidio. Si alguien se enteraba, lo lincharían en el roble más cercano y probablemente quemarían a Eleyanar junto con él. Pero había algo más, algo que lo aterrorizaba aún más que la muerte. La pequeña chispa de esperanza que se había encendido en su pecho. Porque en el fondo de su alma, Josiah también estaba solo. También anhelaba ser visto como un hombre, no como un animal de carga. Y la idea de que alguien, aunque fuera en estas circunstancias tan retorcidas, lo considerara digno de algo más que el hierro y el sudor, lo hacía temblar de una forma que no comprendía. La reunión se llevó a cabo 3 noches después, en la biblioteca de Eleyanar. Catherine había preparado el terreno con cuidado, diciéndole a su hija solo lo necesario. Hay alguien que quiero que conozcas, alguien que puede ayudarnos. Cuando Josiah entró por la puerta trasera, limpio y vestido con ropa decente que Catherine le había conseguido, Eleyanar levantó la vista de su libro y se quedó paralizada. No por miedo, sino por la pura sorpresa de ver a aquel hombre enorme, a quien había visto solo de lejos, trabajando en la forja, de pie en su santuario privado. «Madre, ¿qué es esto?», preguntó con voz temblorosa. Catherine cerró la puerta con llave y se sentó frente a ambos. «Eleyanar, escúchame hasta el final. Josiah va a ser tu esposo». El libro cayó de las manos de la joven con un golpe sordo. Durante los siguientes minutos, Catherine explicó el plan con una frialdad que ocultaba su propio terror. Habló de las leyes, del primo Robert, de la imposibilidad de encontrar un pretendiente blanco, de la necesidad de protección legal. Eleyanar la miraba como si su madre se hubiera vuelto loca. «Estás pidiéndome que me case con un esclavo», dijo Eleyanar, y en su voz había más confusión que horror. «Tú entiendes lo que nos harían si alguien se entera». Catherine asintió con gravedad. «Lo sé, pero también sé que si no hacemos algo, terminarás en un asilo de caridad comiendo sobras y muriendo sola. Al menos así tendrás una oportunidad». Y Josiah se volvió hacia el hombre que permanecía de pie junto a la puerta, como una estatua de ébano y músculo. «Josiah también merece una oportunidad de ser algo más que lo que este mundo cruel decidió que fuera». Eleyanar miró entonces a Josiah directamente a los ojos por primera vez. Él sostuvo su mirada, y en ese silencio cargado de electricidad, algo inexplicable pasó entre ellos. No fue amor, todavía no, pero fue reconocimiento. 2 almas marginadas, 2 personas consideradas defectuosas por una sociedad enferma, se vieron reflejadas una en la otra. «¿Y tú?», preguntó Eleyanar con voz apenas audible. «¿Tú qué opinas de esto?». Josiah tragó saliva. Nadie le había preguntado nunca su opinión sobre nada. «Señorita Eleyanar», dijo lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. «Yo no puedo ofrecerle lo que un hombre blanco podría. No tengo tierras ni dinero, ni siquiera soy dueño de mi propio cuerpo. Pero puedo prometerle que la protegeré con mi vida. Y puedo prometerle respeto, porque sé lo que es ser tratado como menos que humano». Su voz era profunda pero suave, y había en ella una dignidad que Eleyanar no esperaba. Ella sintió algo extraño en el pecho, algo parecido a la curiosidad, o tal vez a la esperanza. «¿Sabes leer?», preguntó de repente. Josiah parpadeó sorprendido por la pregunta. «Sí, señorita. Aprendí solo, en secreto». Los ojos de Eleyanar se iluminaron por primera vez en años. «¿Qué has leído?». Josiah miró a Catherine, quien asintió levemente dándole permiso para hablar. «Shakespeare, señorita. Encontré un libro viejo de la tempestad en el granero». Eleyanar no podía creerlo. Un esclavo que leía Shakespeare. Un hombre al que la sociedad llamaba bruto, pero que había buscado la belleza de las palabras en la oscuridad de su esclavitud. «¿Y qué piensas de Caliban?», preguntó, refiriéndose al personaje de la obra. Josiah sonrió apenas, una sonrisa amarga. «Pienso que Shakespeare entendía lo que era ser llamado monstruo por aquellos que te encadenan». Eleyanar sintió un nudo en la garganta. En ese momento comprendió algo fundamental. Este hombre no era lo que el mundo decía que era. Y ella tampoco. Ambos eran prisioneros de cuerpos que la sociedad rechazaba, de vidas que otros habían decidido por ellos. «¿Está bien?»,
dijo finalmente, y su voz sonó más firme de lo que se sentía. Hagámoslo, pero no será solo un arreglo de papeles. Si vamos a hacer esto, si vamos a arriesgar nuestras vidas, entonces hagámoslo de verdad. Quiero conocerte. Quiero saber quién eres realmente. Los siguientes días fueron los más extraños y hermosos que Eleazar había vivido jamás. Josiah venía a la biblioteca cada noche después de terminar su trabajo en la forja. Al principio se sentaba en el suelo, rehusando tomar una silla porque no era correcto. Pero Eleazar insistió hasta que él aceptó sentarse frente a ella. Hablaban de libros, de filosofía, de sueños imposibles. Josiah le contaba sobre su infancia, sobre cómo su madre, vendida cuando él tenía 7 años, le había enseñado las primeras letras trazándolas en la tierra con un palo, sobre cómo había memorizado palabras de los carteles que veía cuando lo llevaban al pueblo, construyendo su propio alfabeto mental hasta que pudo leer de verdad. Eleazar, por su parte, le hablaba de su accidente, del dolor de ser rechazada una y otra vez, de la soledad que la había consumido durante años. Y en esas conversaciones nocturnas, iluminados solo por las velas y el fuego de la chimenea, comenzaron a construir algo que ninguno de los dos había esperado: amistad verdadera. Pero el mundo exterior no dormía. El primo Robert había comenzado a hacer preguntas. ¿Por qué Catherine parecía tan tranquila últimamente? ¿Por qué ya no mencionaba el futuro de Eleazar con esa desesperación de antes? Empezó a espiar, a sobornar sirvientes, a buscar cualquier grieta en la armadura de la viuda Whitmore. Catherine lo sabía y aceleró sus planes. Contactó a un pastor metodista disidente, un hombre que creía que la esclavitud era un pecado ante Dios, y le pagó una suma considerable para que realizara una ceremonia secreta. El pastor, un anciano de ojos claros y manos temblorosas, aceptó con una condición: Señora Whitmore, lo que me pide es ilegal y peligroso. Pero si ese joven y su hija están de acuerdo, si hay consentimiento verdadero y no solo desesperación, entonces Dios estará de su lado. Catherine le aseguró que sí, aunque en el fondo no estaba completamente segura. ¿Cómo podía haber consentimiento verdadero cuando uno de ellos era propiedad del otro? Eleazar también se hacía esa pregunta. Una noche, después de que Josiah se despidiera y volviera a su cobertizo, ella llamó a su madre. «Madre, esto no está bien, no de esta forma. Josiah es un esclavo. ¿Cómo puede haber matrimonio verdadero cuando él no tiene libertad para elegir?» Catherine se sentó pesadamente en el sillón junto a la chimenea. «Lo sé, hija, lo sé, pero es lo único que podemos hacer ahora. Después veremos». Eleazar negó con la cabeza. «No, si voy a hacer esto, quiero que Josiah sea libre, al menos en espíritu, al menos en nuestra casa». Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría todo. Al día siguiente, le pidió a Josiah que la llevara a la forja. Él la cargó en brazos, un acto que a Eleazar le pareció íntimo y aterrador al mismo tiempo, y la sentó cerca del yunque, lejos del fuego para que no se quemara. «Enséñame a trabajar el hierro», dijo ella con determinación. Josiah la miró incrédulo. «Señorita, eso no es...» «Enséñame», repitió con firmeza. Y así comenzó la verdadera transformación. Josiah le enseñó a sostener las herramientas, a sentir el peso del martillo, a entender cómo el calor moldeaba el metal. Las manos delicadas de Eleazar se llenaron de ampollas y callos, pero ella no se detuvo. Por primera vez en su vida, estaba creando algo con sus propias manos, algo tangible y real. Y Josiah, al verla trabajar con tanta determinación, comenzó a verla no como la hija del amo o como una mujer inválida, sino simplemente como Eleazar, una persona valiente, obstinada y hermosa de maneras que no tenían nada que ver con su cuerpo. Una tarde, mientras ella golpeaba torpemente un trozo de hierro al rojo vivo, Josiah puso su mano sobre la de ella para guiar el movimiento. Fue apenas un roce, pero ambos sintieron la chispa. Se miraron, sorprendidos por la intensidad de ese simple contacto. Y en ese momento supieron que lo que estaba creciendo entre ellos ya no era solo amistad o conveniencia, era algo mucho más peligroso. La noche de la ceremonia llegó con una luna llena que bañaba la plantación en luz plateada. El pastor llegó a medianoche.
cubierto con una capa oscura para no ser visto. Catherine, Eleazar y Josiah se reunieron en la capilla privada de la mansión, un espacio pequeño donde los Whitmore oraban en privado. No había flores ni invitados, no había música ni celebración. Solo 4 personas en un espacio oscuro, arriesgándolo todo por una unión que el mundo jamás aceptaría. El pastor abrió su Biblia gastada y comenzó a hablar con voz solemne. Ante Dios, todos los hombres son iguales. Ante Dios, el amor no conoce cadenas ni prejuicios. Leyó pasajes sobre el amor, sobre la fe, sobre la esperanza. Luego miró a Josiah y preguntó: «¿Tomas a esta mujer como tu esposa para amarla y protegerla todos los días de tu vida?» Josiah, con lágrimas en los ojos, respondió con voz firme: «Sí, lo hago». Cuando el pastor hizo la misma pregunta a Eleazar, ella tomó la mano enorme de Josiah entre las suyas y dijo: «Sí, con todo mi corazón». Los primeros meses de matrimonio transcurrieron en un equilibrio frágil y peligroso. Josiah seguía durmiendo en el cobertijo con los demás esclavos durante el día, pero por las noches subía en silencio a la mansión, donde Eleazar lo esperaba en su habitación. Hablaban durante horas, compartían libros, y lentamente, muy lentamente, comenzaron a compartir también algo más profundo, una intimidad que ninguno de los dos había conocido antes. Eleazar descubrió que las manos callosas de Josiah podían ser increíblemente suaves, que su fuerza brutal se convertía en ternura infinita cuando la tocaba. Y Josiah descubrió que el cuerpo de Eleazar, ese cuerpo que el mundo llamaba roto, era hermoso de maneras que lo dejaban sin aliento. Pero había algo que Catherine no les había dicho, un secreto que guardaba en el fondo de un baúl cerrado con llave en su propia habitación. Un secreto que, cuando saliera a la luz, cambiaría todo lo que creían saber sobre sus propias identidades y sobre el verdadero motivo detrás de aquel matrimonio imposible. Una tarde de agosto, mientras Catherine revisaba viejos documentos para preparar el testamento que protegería a Eleazar, encontró una carta que había olvidado por completo. Estaba escrita con la letra elegante de su difunto esposo, el señor Whitmore, y databa de 20 años atrás. Con manos temblorosas, Catherine leyó las palabras que su marido había escrito poco antes de morir. «Mi querida Catherine, hay algo que debo confesarte antes de partir de este mundo. Josiah no es simplemente un esclavo que compramos. Es mi hijo, fruto de un error que cometí en mi juventud con una mujer esclava llamada Sara. Cuando ella murió, traje al niño a nuestra plantación, pero nunca tuve el valor de reconocerlo públicamente. Perdóname por esta cobardía. Perdóname por condenar a mi propia sangre a una vida de cadenas. Cuida de él si puedes, aunque sea desde las sombras». Catherine dejó caer la carta como si quemara. El horror y la comprensión la golpearon al mismo tiempo. Había casado a su hija con el medio hermano de su difunto esposo. Josiah tenía sangre Whitmore en las venas. El descubrimiento la dejó paralizada durante días. ¿Debía decírselo? ¿Cómo reaccionarían Eleazar y Josiah al saber que compartían, aunque lejanamente, lazos de sangre? Pero mientras luchaba con esta revelación, Catherine comenzó a darse cuenta de algo más. Si Josiah era hijo legítimo, aunque no reconocido, del señor Whitmore, entonces técnicamente tenía derecho a una parte de la herencia. Era una posibilidad remota, casi imposible de probar ante un tribunal sureño que jamás reconocería los derechos de un hombre negro. Pero existía. Y si lograban llegar al norte, donde las leyes eran diferentes, tal vez podrían usar ese secreto a su favor. Catherine tomó la carta y la guardó nuevamente, pero esta vez con un propósito claro. Sería su arma final contra Robert, su última carta por jugar cuando llegara el momento de proteger a su hija y a Josiah, porque ahora entendía que no estaba salvando solo a Eleazar. Estaba salvando también al hijo olvidado de su esposo, a un niño que había crecido en la esclavitud cuando debió crecer en la mansión. Pero el secreto pesaba como una piedra en su pecho. Una noche, incapaz de soportarlo más, Catherine subió a la habitación de Eleazar. Encontró a su hija y a Josiah sentados juntos en el suelo, rodeados de libros, riendo por algo que él acababa de decir. Se veían tan felices, tan completos uno en el otro, que Catherine casi se arrepiente de lo que estaba a punto de hacer.
Necesito hablar con ustedes, dijo con voz seria. Hay algo que deben saber sobre quién eres realmente, Josiah. Durante la siguiente hora, Catherine les contó todo. La carta, la verdad sobre el padre de Josiah, la sangre compartida que corría por sus venas. El Eleanor palideció al escuchar, y Josiah se quedó completamente inmóvil, como si lo hubieran golpeado en la cabeza. ¿Me estás diciendo que mi padre, que el hombre que me esclavizó, era mi propio padre?, preguntó finalmente con voz rota. Catherine asintió, con lágrimas en los ojos. Y eso significa, continuó el Eleanor lentamente, que tú eres mi tío por matrimonio. El silencio que siguió fue brutal y pesado. Josiah salió de la habitación sin decir palabra, bajó las escaleras como un sonámbulo y desapareció en la noche. El Eleanor quiso seguirlo, pero sus piernas la traicionaron como siempre. Solo pudo quedarse allí, llorando de frustración y confusión, mientras su madre intentaba consolarla sin éxito. ¿Cómo pudiste ocultarnos esto?, preguntó el Eleanor entre sollozos. ¿Cómo pudiste dejarnos creer que éramos simplemente...? No pudo terminar la frase. Catherine se arrodilló frente a su hija y tomó sus manos. Porque no lo sabía hasta hace unos días. Tu padre nunca me lo dijo en vida. Solo dejó esa maldita carta. La viuda cerró los ojos con fuerza. Pero escúchame bien, Eleanor. Lo que ustedes dos tienen es real. La sangre compartida está tan diluida que apenas cuenta. Josiah no es tu hermano, ni siquiera tu primo cercano. Es complicado, pero el amor que se tienen no es mentira. El Eleanor negó con la cabeza, sintiéndose sucia, confundida, traicionada. ¿Era pecado lo que sentía por Josiah? ¿Era su matrimonio una abominación ante Dios? Las preguntas la torturaban sin piedad. Josiah caminó durante horas por los campos oscuros de la plantación, el lugar donde había trabajado como bestia de carga desde que tenía memoria. Ahora sabía la verdad. El hombre que lo había esclavizado era su propio padre. El hombre que lo había marcado como propiedad, que había permitido que lo azotaran cuando era niño por romper una herramienta, que nunca lo había mirado con amor o reconocimiento, era su padre. La rabia que sintió fue tan intensa que tuvo que detenerse y gritar al cielo vacío. Gritó hasta que su voz se quebró, hasta que sus pulmones ardieron, hasta que no le quedó nada más que un dolor sordo en el pecho. Luego se dejó caer de rodillas en la tierra que había trabajado toda su vida y lloró. Lloró por el niño que había sido, por la madre que le habían arrancado, por los años perdidos, por la identidad robada. Lloró porque acababa de descubrir que su existencia entera había sido una mentira construida sobre la cobardía de un hombre blanco que no tuvo el valor de reconocer a su propio hijo. Pero en medio de ese dolor, otra pregunta lo torturaba aún más. ¿Qué significaba esto para el Eleanor y para él? ¿Debían separarse? ¿Era su amor ahora imposible? Contaminado por esta revelación, Josiah pensó en las últimas semanas, en cómo ella lo había hecho sentirse humano por primera vez en su vida. Pensó en sus conversaciones nocturnas, en la forma en que ella reía cuando él hacía comentarios ingeniosos sobre los libros que leían juntos, en cómo su cuerpo temblaba cuando él la besaba. Todo eso debía terminar ahora por culpa de un hombre muerto que había tomado decisiones egoístas décadas atrás. La injusticia de la situación lo aplastaba. Había pasado de ser simplemente un esclavo a descubrir que era hijo del amo. Y ahora enfrentaba la posibilidad de perder a la única persona que lo había amado de verdad. El universo parecía burlarse de él cruelmente. Cuando regresó a la mansión al amanecer, encontró a Eleanor esperándolo en la puerta de la biblioteca. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero en su mirada había una determinación férrea. «Tenemos que hablar», dijo con voz firme. Josiah asintió y la siguió adentro. Se sentaron uno frente al otro. El espacio entre ellos parecía un abismo. «He estado pensando toda la noche», comenzó el Eleanor, «y he llegado a una conclusión. Esta revelación no cambia lo que somos, no cambia lo que sentimos. Mi padre, el hombre que me crió, está muerto. Tu padre, el hombre que te esclavizó, también está muerto. Ellos tomaron decisiones terribles que nos afectaron a ambos, pero no podemos dejar que esas decisiones destruyan lo que hemos construido juntos.
Josiah la miraba sin atreverse a respirar. «Lo que tenemos es nuestro», continuó ella con voz temblorosa pero firme. «No es de ellos, no es de esta sociedad enferma, es nuestro. Y yo elijo quedármelo, sin importar lo que diga la sangre o la ley o Dios mismo». Josiah sintió que algo se rompía en su interior, pero esta vez no era doloroso, era liberador. «¿Estás segura?», preguntó con voz ronca. «Porque una vez que crucemos esta línea, una vez que decidamos seguir adelante a pesar de todo, no habrá vuelta atrás. El mundo nos verá como monstruos. La iglesia dirá que somos pecadores, y si nos atrapan, nos matarán a ambos». Eleyanar extendió su mano hacia él, y Josiah la tomó entre las suyas. «Entonces que nos llamen monstruos», dijo ella con una sonrisa triste. «Toda mi vida he sido llamada defectuosa, rota, inútil, y tú has sido llamado bruto, animal, propiedad. Ya somos monstruos para ellos, Josiah. ¿Qué más nos pueden quitar?». Él apretó su mano con ternura infinita. «Tu madre tenía razón», dijo finalmente. «El amor que tenemos es real, y tal vez sea lo único real en medio de toda esta locura». Se inclinó hacia ella y la besó, un beso lento y profundo que sabía a lágrimas y a promesas imposibles. Pero Catherine sabía que la decisión de seguir adelante traía consecuencias que aún no comprendían del todo. El primo Robert estaba cada vez más cerca de descubrir algo. Sus espías habían reportado movimientos extraños en la mansión, luces encendidas a horas inusuales, el ferreiro entrando y saliendo por las noches. Aún no tenía pruebas concretas, pero era solo cuestión de tiempo. Catherine se reunió con el pastor metodista nuevamente y le contó todo: la revelación sobre Josiah, la decisión de la pareja de continuar juntos y la urgencia de sacarlos de Virginia antes de que fuera demasiado tarde. El anciano escuchó con atención y finalmente habló. «Señora Whitmore, lo que me pide va más allá de lo que imaginé. Necesitarán documentos falsos, contactos en el norte, dinero suficiente para comenzar de nuevo. Y usted también tendrá que irse o enfrentar las consecuencias cuando se descubra que facilitó todo esto». Catherine asintió. Ya lo había aceptado. Estaba dispuesta a perderlo todo por salvar a su hija y a Josiah. Esa noche, Catherine convocó a Eleanor y Josiah a su estudio privado. Sobre el escritorio había mapas, documentos legales y una bolsa pesada con monedas de oro. «Tienen que irse», dijo sin preámbulos. «Robert sospecha algo y no podemos arriesgarnos más. He contactado a personas en Filadelfia que los ayudarán a establecerse. Josiah, tengo aquí tu carta de manumisión. A partir de este momento, legalmente eres un hombre libre». Le entregó el documento con manos temblorosas. Josiah lo tomó como si fuera la cosa más frágil y preciosa del mundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Señora Whitmore, yo no sé cómo agradecerle». Catherine negó con la cabeza. «No me agradezcas. Esto es lo mínimo que puedo hacer después de todo lo que mi familia te robó». Se volvió hacia su hija. «Eleanor, hay dinero suficiente para que comiencen una nueva vida. Compren una casa, abran un negocio. Vivan como cualquier pareja normal. En el norte podrán ser libres de verdad». Eleanor abrazó a su madre, ambas llorando sin control. «Ven con nosotros», suplicó la joven. Pero Catherine sonrió tristemente y negó. «No puedo, hija. Alguien tiene que quedarse para enfrentar a Robert y asegurarse de que no los persiga. Alguien tiene que pagar el precio de esta libertad». La noche de la huida llegó con una tormenta que parecía presagiar el caos. El viento aullaba entre los árboles y la lluvia golpeaba las ventanas de la mansión como puños desesperados. Catherine había planeado todo meticulosamente. Un carruaje esperaría en el límite norte de la propiedad a las 2 de la madrugada, conducido por un hombre libre del norte que cobraba fortunas por este tipo de trabajos clandestinos. Eleanor y Josiah tenían que llegar allí sin ser vistos, cruzando los campos y el bosque en plena oscuridad. Catherine les había dado ropa oscura, una brújula y un mapa. «Síganlo exactamente», les advirtió. «Cualquier desviación y podrían toparse con las patrullas». Josiah cargó a Eleanor en sus brazos, envuelta en una capa gruesa para protegerla de la lluvia. Se despidieron de Catherine en la puerta trasera de la mansión.
y la viuda los abrazó a ambos con una fuerza que parecía querer grabar ese momento en su memoria para siempre. «¡Vivan!», les susurró al oído. «Vivan felices y libres. Es todo lo que les pido». Apenas habían avanzado 100 metros cuando escucharon los primeros gritos. Las antorchas aparecieron como luciérnagas furiosas en la distancia, acercándose rápidamente desde la casa principal. Robert había llegado. No se suponía que viniera esa noche, pero algún soplón debió alertarlo. «¡Ahí están!», gritó una voz masculina que Josiah reconoció como la del primo. «El esclavo está raptando a la señorita Eleanor». Josiah apretó su carga contra su pecho y comenzó a correr. Sus piernas poderosas devoraban el terreno lodoso mientras Eleanor se aferraba a su cuello, sintiendo cada zancada como un trueno. Detrás de ellos, los gritos se multiplicaban. Robert había traído hombres armados, cazadores de esclavos profesionales con perros y rifles. La tormenta que Catherine había visto como una bendición, porque ocultaría su escape, ahora se volvía contra ellos. El barro hacía que Josiah resbalara cada pocos pasos, y el peso de Eleanor, aunque ella era delgada, comenzaba a cansarlo. Pero no se detuvo. No podía detenerse. En la mansión, Catherine enfrentaba a los hombres que Robert había dejado custodiando la entrada. «¿Dónde está mi hija?», exigió el primo, entrando como una tromba en el vestíbulo. Estaba empapado por la lluvia, con el cabello pegado a la frente y los ojos inyectados en sangre. «Se la ha llevado ese animal que ustedes llaman Josiah. ¿Dónde están?». Catherine se plantó frente a él con una calma que helaba. «Mi hija está donde debe estar, lejos de ti y de tus manos codiciosas». Robert la agarró del brazo con violencia. «¿Qué has hecho, vieja loca? ¿Los casaste? ¿Con un esclavo?». Escupió las palabras como veneno. Catherine sonrió, aunque el miedo le retorcía las entrañas. «Hice lo que tenía que hacer para protegerla de sabandijas como tú. Y sí, están casados, legalmente casados ante Dios». La bofetada que siguió la tiró al suelo. Robert gritaba órdenes a sus hombres. «¡Encuéntrenlos! Y cuando lo hagan, cuelguen a ese negro de un árbol. Nadie se atreve a tocar a una mujer blanca de esta familia». Josiah había llegado al bosque, pero los perros estaban cada vez más cerca. Podía oír sus ladridos furiosos cortando la noche como cuchillos. Eleanor temblaba en sus brazos, no por frío, sino por terror puro. «Josiah», dijo con voz entrecortada, «déjame aquí. Puedes correr más rápido sin mí. Salva tu vida». Él ni siquiera disminuyó el paso. «¡Cállate!», respondió con ternura feroz. «No voy a dejarte nunca. Moriremos juntos o viviremos juntos, pero no voy a abandonarte». Ella enterró su rostro en el cuello de él, sintiendo cómo los músculos de Josiah se tensaban con cada esfuerzo sobrehumano. Entonces, a través de la cortina de lluvia, vieron una luz. El carruaje. Estaba allí, esperándolos exactamente donde Catherine había dicho. El conductor, un hombre negro de edad indeterminada con cicatrices en el rostro, les gritó desde el pescante. «¡Rápido! Los perros están a menos de 1 minuto». Josiah reunió sus últimas fuerzas y corrió hacia el vehículo como si el mismo infierno lo persiguiera. Pero justo cuando estaban a punto de alcanzar el carruaje, una bala silbó junto a la cabeza de Josiah, tan cerca que pudo sentir el calor del plomo. Se tiró al suelo instintivamente, cubriendo a Eleanor con su cuerpo enorme. Los cazadores habían llegado. 5 hombres armados emergieron del bosque, con Robert al frente empuñando un rifle. «¡Quieto ahí, negro!», gritó Robert, jadeando por la carrera. «¿Suelta a mi prima ahora o te vuelo los sesos?». Josiah se puso de pie lentamente, aún protegiendo a Eleanor con su cuerpo. El conductor del carruaje también había sacado un arma, pero estaba en clara desventaja numérica. Todo parecía perdido. Entonces Eleanor hizo algo que nadie esperaba. Tomó la cara de Josiah entre sus manos y lo besó, largo y profundo, delante de todos. Cuando se separaron, ella miró directamente a Robert y gritó con una fuerza que sorprendió incluso a Josiah. «No es tu prima, soy su esposa, y no voy a permitir que le pongas una mano encima». El rostro de Robert se contorsionó en una mueca de asco y furia. «Perra degenerada», escupió. «Has ensuciado el apellido Whitmore de la forma más repugnante posible. Pero no importa.
Cuando termine con él, te llevaré de vuelta y te encerraré en un manicomio donde perteneces. Apuntó directamente a Josiah y su dedo comenzó a apretar el gatillo. Pero antes de que pudiera disparar, otro disparo rasgó la noche. Robert gritó y soltó su rifle, agarrándose el hombro ensangrentado. Todos se volvieron hacia la fuente del disparo. Catherine había aparecido desde los árboles, sosteniendo el revólver de su difunto marido con manos firmes. «Da un paso más hacia mi hija, y el próximo tiro va a tu cabeza», dijo con voz de acero. Los otros cazadores vacilaron, sin saber si atacar o retroceder. Catherine aprovechó la confusión. «Váyanse ahora», les gritó a Josiah y Eleyanar. «Yo los detendré». Josiah no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Cargó a Eleyanar hasta el carruaje y la subió con cuidado antes de trepar él mismo. El conductor azotó las riendas y los caballos salieron disparados en la oscuridad. Eleyanar se asomó por la ventanilla trasera, viendo cómo su madre enfrentaba sola a los 5 hombres. «¡Madre!», gritó con desesperación. Pero Catherine no se volvió. Mantuvo el arma apuntada a Robert, quien se retorcía en el suelo agarrándose el hombro herido. «Mátela», ordenó él entre dientes. Pero los cazadores dudaban. Matar a un esclavo fugitivo era una cosa. Asesinar a una viuda blanca de alta sociedad era completamente diferente. Catherine aprovechó esa vacilación. «Si me tocan, habrá testigos. La mitad del condado sabe que vine aquí esta noche, y tengo documentos escondidos que prueban todos los crímenes de Robert. Fraude, robo, corrupción. Si algo me pasa, esos documentos llegarán al sheriff». Era un farol, pero funcionó. Los cazadores bajaron sus armas. Robert maldijo con una furia impotente, sabiendo que había perdido. Catherine sonrió tristemente, sabiendo que acababa de firmar su propia sentencia social, pero no le importó. Su hija estaba a salvo. Y eso era todo lo que importaba. En el carruaje, Josiah y Eleyanar se abrazaban mientras las lágrimas corrían por sus rostros. El conductor no dijo nada, concentrado en llevar a los caballos a su máxima velocidad por los caminos oscuros. La tormenta había amainado un poco, y entre las nubes se asomaba la primera luz del amanecer. Habían sobrevivido. Contra todo pronóstico, contra todas las leyes y expectativas de una sociedad que quería verlos destruidos, habían sobrevivido. Eleyanar temblaba violentamente en los brazos de Josiah, no solo por el frío, sino por la adrenalina y el horror de lo que acababan de vivir. «Mi madre», sollozaba. «Dejé a mi madre atrás». Josiah la meció suavemente, su propia voz rota por la emoción. «Ella eligió quedarse. Eligió darte esta oportunidad. No podemos desperdiciarla». Eleyanar sabía que tenía razón, pero el dolor de la separación era casi insoportable. Se aferró a Josiah como a un salvavidas en medio de un mar embravecido. El viaje hasta la frontera con Pensilvania duró 3 días infernales. Se escondieron en graneros, comieron pan duro y agua sucia. Durmieron abrazados en el suelo helado de cabañas abandonadas. Cada ruido los hacía saltar de terror. Cada sombra parecía un cazador persiguiéndolos. Pero el conductor, que finalmente les dijo que se llamaba Samuel, y que había sido esclavo durante 40 años antes de comprar su libertad, conocía todos los caminos secretos, todas las casas seguras del ferrocarril subterráneo. Los guió con una experiencia que solo alguien que había vivido ese infierno podía tener. «La libertad siempre cuesta sangre», les dijo una noche mientras compartían un pedazo de carne seca, «pero vale cada gota». Josiah asintió, mirando a Eleyanar que dormía recostada en su hombro. Por ella, por el futuro que podrían construir juntos, valía cada segundo de terror, cada kilómetro de huida, cada sacrificio que habían hecho. Finalmente, al 4.º día, cruzaron la frontera. El momento fue silencioso y anticlimático. Solo un cartel de madera que decía, «Bienvenidos a Pensilvania». Pero para Josiah significó todo. Se bajó del carruaje y cayó de rodillas en la tierra libre, besándola como si fuera sagrada. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. Era un hombre libre, no por gracia de algún amo benévolo, sino por derecho propio. Tenía los documentos que lo probaban, firmados y sellados.
Eleyanar también lloraba, acariciando el cabello de Josiah mientras él se desahogaba. Samuel los miraba desde el pescante con una sonrisa triste que hablaba de su propio pasado, de su propia huida décadas atrás. «Bienvenidos al norte», dijo simplemente. Ahora comienza la parte difícil, aprender a vivir como personas libres. Josiah se puso de pie, levantó a Eleyanar en sus brazos y la hizo girar en el aire, ambos riendo y llorando al mismo tiempo. Por primera vez en sus vidas, el futuro no era una condena, era una promesa. Llegaron a Filadelfia una semana después, sucios, agotados, pero vivos. Los contactos que Catherine había arreglado los recibieron en una casa modesta en el barrio negro de la ciudad. Eran una pareja de ancianos que llevaban décadas ayudando a fugitivos del sur, el señor y la señora Johnson. «Pueden quedarse aquí hasta que encuentren su propio lugar», dijeron con amabilidad genuina. Eleyanar y Josiah no podían creer que finalmente estuvieran a salvo. Esa noche, acostados en una cama real por primera vez desde su huida, se miraron a los ojos en la oscuridad. «¿Realmente lo logramos?», susurró Eleyanar, aún sin poder creerlo. Josiah tomó su mano y la besó. «Lo logramos», confirmó. «Y ahora vamos a construir una vida que valga todos los sacrificios que se hicieron por nosotros». Se abrazaron en silencio, escuchando los sonidos distantes de una ciudad libre, sabiendo que aunque el camino había sido brutal y el precio altísimo, finalmente estaban donde debían estar, juntos y libres. Los primeros años en Filadelfia fueron duros, pero llenos de una esperanza que ninguno de los dos había conocido antes. Josiah consiguió trabajo en una herrería del centro, donde su habilidad con el metal rápidamente lo convirtió en el mejor artesano del taller. Eleyanar, por su parte, comenzó a dar clases de literatura a niños negros libres en su propia casa, enseñándoles a leer y escribir con la misma pasión que ella había descubierto en los libros durante sus años de soledad. Compraron una casa pequeña con el dinero que Catherine les había dado. Un lugar modesto pero propio, donde nadie podía decirles cómo vivir o a quién amar. Y aunque Eleyanar nunca volvió a caminar, aprendió a moverse por la ciudad en una silla de ruedas que Josiah diseñó especialmente para ella, con ruedas reforzadas y un respaldo cómodo que le permitía ir a cualquier parte con dignidad. El apellido que eligieron fue Freeman, hombres libres, y lo llevaron con un orgullo feroz. 3 años después de su llegada, Eleyanar dio a luz a una niña de piel color canela y ojos verdes brillantes, a quien llamaron Catherine, en honor a la abuela que había sacrificado todo por ellos. Las noticias del sur llegaban esporádicamente, traídas por otros fugitivos y por las cartas secretas que Catherine lograba enviar a través de contactos confiables. La viuda Whitmore había sido socialmente destruida después de aquella noche. Robert había tomado control de la plantación mediante artimañas legales, y Catherine había sido reducida a vivir en una pequeña casa de huéspedes en el pueblo, sobreviviendo con una pensión mínima. Pero sus cartas no hablaban de arrepentimiento, hablaban de paz. «Ver a mi hija feliz, sabiendo que está viva y libre, vale más que todas las mansiones y fortunas del mundo», escribió en una de ellas. «He perdido mi posición social, pero he ganado algo mucho más valioso: la certeza de que hice lo correcto». Eleyanar lloraba cada vez que leía esas palabras, deseando poder abrazar a su madre una vez más, agradecerle por el coraje incomprensible que había demostrado. Josiah, por su parte, había comenzado a procesar su propia historia. El hecho de ser hijo no reconocido del señor Whitmore ya no lo llenaba de rabia, sino de una tristeza tranquila por todo lo que pudo haber sido y nunca fue. Pero miraba a su hija Catherine, a su esposa Eleyanar, y sabía que su verdadera familia no era la que la sangre le había dado, sino la que el amor había construido. Pasaron 15 años. Catherine Whitmore murió en 1871, sola pero en paz, sabiendo que su sacrificio había valido la pena. Josiah y Eleyanar recibieron la noticia a través de un abogado del norte que les entregó una última carta de la viuda. En ella, Catherine les contaba que había vivido sus últimos años rodeada de la tranquilidad que viene de haber hecho lo correcto, sin importar el costo. «No lloren por mí», escribió con letra temblorosa.
Celebren la vida que construyeron. Esa es mi verdadera herencia. Josiah y Eleanor leyeron la carta juntos, sentados en el porche de su casa mientras su hija jugaba en el jardín. Lloraron, sí, pero también sonrieron, porque la historia de su familia no era una tragedia. Era un testimonio de que incluso en los tiempos más oscuros, incluso cuando las leyes y la sociedad conspiran para destruir el amor, la dignidad humana puede prevalecer. La pequeña Catherine corrió hacia ellos y preguntó por qué lloraban. Eleanor la abrazó y le dijo: «Porque tu abuela fue la mujer más valiente que jamás existió. Y algún día, cuando seas mayor, te contaré toda su historia». Décadas más tarde, cuando Josiah y Eleanor ya eran ancianos, sentados en el mismo porche donde habían llorado la muerte de Catherine, sus nietos les pedían que contaran la historia una vez más, y ellos la contaban, sin omitir los detalles dolorosos, sin suavizar la crueldad de aquellos tiempos. Hablaban de una sociedad que los había llamado monstruos por atreverse a amarse, de las leyes que intentaron separarlos, de la viuda valiente que lo arriesgó todo para darles una oportunidad. Pero sobre todo, hablaban del amor que había nacido en las circunstancias más imposibles y que había sobrevivido a pesar de todo pronóstico. Sus nietos escuchaban con los ojos muy abiertos, comprendiendo que la libertad que disfrutaban había sido comprada con sangre, lágrimas y sacrificios inimaginables. La familia Freeman se había convertido en una de las más respetadas de la comunidad negra de Filadelfia, comerciantes exitosos, educadores, líderes comunitarios. Todo porque dos personas marginadas se atrevieron a creer que merecían más de lo que el mundo les ofrecía, y porque una madre tuvo el coraje de romper todas las reglas para proteger a su hija. La historia de Eleanor y Josiah nos recuerda que el verdadero legado no se mide en tierras ni en títulos nobiliarios, sino en el amor y la dignidad, que somos capaces de defender, incluso cuando el mundo entero conspira en nuestra contra. En aquel Virginia de 1856, 3 almas atrapadas en un sistema brutal decidieron reescribir su destino, y al hacerlo, cambiaron no solo sus propias vidas, sino el curso de generaciones futuras. Porque el amor verdadero, ese amor que no conoce fronteras de raza, clase o capacidad física, siempre encuentra la manera de florecer, incluso en la tierra más árida y hostil. Y ese, al final, es el único legado que realmente importa. Haber vivido y amado con libertad, cueste lo que cueste.